Hola, muy buenos días. Mi nombre es Víctor Javier. Soy neurótico anónimo por la gracia divina, sí, porque Dios ha utilizado este medio para rescatarme de mí mismo y le agradezco enormemente por quitarme las vendas de, de mi intelectualidad y por darme la visión de su amor y de su gracia. Gracias, eterno Dios de los ejércitos, a ti sea la gloria y la honra por siempre. Gracias, Cristo Jesús. Bueno, entonces, mm, Marla, seguimos con Santiago. No, hoy es No, seguimos con hoy el Sermón del Monte. es cierto el Sermón del Monte. Estaba pensando en Santiago. Bueno, Mm, el Sermón del Monte. ujú. Okidoki. Comenzamos entonces. Muy bien, entonces les voy a leer el siguiente subtema que lo van a encontrar en Mateo 7:15 y voy a leerles del 15 al 20 y el subtema se llama Por sus frutos los conocerás. Guardaos de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerás. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Amén. Está cerrado su micrófono, Víctor. Gracias. Qué maravilloso lo que nos explica Jesús aquí, porque habla de el árbol por sus frutos se conoce. Claro que no está hablando de los árboles, sino está hablando de los seres humanos. De los seres humanos que de alguna manera están expresando que tienen una relación con Dios. No se recogen higos de los abrojos, de los espinos, no se recogen higos, porque no es una planta que de higos. La higuera representaba al pueblo de Israel. Miren a la higuera, cómo reverdece cuando se acerca el verano. Así que nosotros debemos estar atentos a la higuera. Cuando Jesús paseaba bueno, no paseaba, iban de paso a otra ciudad y vieron a lo lejos una higuera que estaba reverdeciente. Y la higuera cuando está así, anuncia que tiene frutos. Y se acercó Jesús para ver si tenía frutos, pero la higuera no tenía frutos. Entonces Jesús la maldijo y se fueron. Cuando regresaron por el mismo camino, vieron que la higuera estaba seca hasta las raíces. Esta acción de Jesús nos habla de Israel, de las 12 tribus, porque ellos no manifestaban frutos del Espíritu, porque en su mayoría estaban torcidos en su manera de ver lo que Jesús les había dicho, vaya, lo que el eterno Dios les había planteado a través del verbo de vida. Estaban torcidos sus corazones,
estaban llenos de codicia, de envidia, de hurto, de adulterio, de mentiras. Por eso en Isaías 58 Jesús les dice, estoy harto de sus fiestas. Es una abominación para mí cuando ustedes sacrifican un cordero. Es como si sacrificaran un cerdo. El eterno Dios está planteando aquí que lo importante es el corazón, una actitud genuina que es la que Él quiere. Porque si ellos sacrificaban un borreguito para cumplir la ley, pero no estaba inscrito en sus corazones. Por eso Dios aborrecía sus oraciones, por más bonitas que fueran, las aborrecía. Y sus días de fiesta que Él mismo había hecho. O sea, ¿de qué sirve que guardes la apariencia si sigues estando enfermo en tu corazón de pecado? Dios quiere que nosotros seamos verdaderamente genuinos y nos advierte sobre la apostasía cuando dice falsos profetas. Y lo que está diciendo también aquí es que miremos los frutos de las personas. ¿Cuáles son los frutos de las personas? Yo puedo ver en los dos vecinos que tengo aquí cómo sus actitudes son amargas. Uno parece noble, pero tiene la tendencia a ser rescatador y el otro es altivo, no permite la ayuda, es orgulloso. Por lo tanto, pues ahí no está el Espíritu de Dios. En estas personas no está el Espíritu de Dios, aunque uno lo trate con nobleza, ¿verdad? Pero una vez que los atendimos bien, etcétera, cuando vinieron las reglas, ya no quisieron, ¿verdad? Convivir conforme a las reglas y cada uno pues se encierra en su cuarto, como bebés, como niños berrinchudos. Pero lo interesante de nuestro caso aquí es observar a las personas en sus frutos. ¿Cuáles son sus frutos de estas personas? Cuando habla de frutos, está hablando de Gálatas, capítulo 5. En Gálatas vemos los frutos de la carne y los frutos del Espíritu. En los frutos del Espíritu encontramos que es paciencia, benignidad, fe, dominio propio. El, dentro de estos frutos del Espíritu, ¿por qué son frutos? Porque no son señales, son frutos. Hay una diferencia entre la señal y el fruto. La señal es algo que aparece de parte de Dios como una señal, por respeto y amor a su nombre. Pero el fruto es producto de nuestro trabajo, de nuestro carácter, de trabajar con nuestro carácter. Conforme vamos teniendo dominio propio de nosotros mismos, vamos adquiriendo los frutos del Espíritu. Nuestra fe se va fortaleciendo.
Nuestro amor hacia el prójimo se torna genuino, pero nunca nos engañamos a nosotros mismos. No hacemos juicios, pero tenemos criterio, porque hay quienes, dice Dios, que no nos reunamos con ellos. Hay quienes, dice Dios, que ni siquiera oremos por ellos. Y para esto hay que saber la diferencia. ¿Con quién no me debo de reunir y por qué? ¿Y con quién sí me puedo reunir y por qué? Dios ama la verdad y la apostasía de los falsos profetas han salido por el mundo, dice Juan. Y vamos a ver lo que dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Vayamos a San Juan, a Primera de Juan, perdón. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Dice así: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Amén. Amados, no prueben, dice, prueben lo que estos hombres están diciendo. Cuando dice probad a los espíritus, prueben sus palabras, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Si nosotros no conocemos la enseñanza de Jesucristo, lo que Él nos legó, lo que Él nos dejó, ¿cómo podríamos probar quién es un falso profeta? Por ejemplo, si nosotros hablamos del mandamiento bautismal y, y vemos que hay congregaciones que dicen que no es un mandamiento, hay otras congregaciones que piensan que solamente con levantar la mano ha sido suficiente de reconocer a Jesucristo. Hay otros que bautizan, entre comillas, bautizar niños. ¿Por qué no los bautizan? O le hacen catacheo, ecleseo, ramtizo. Son palabras griegas. Ecleseo, verter, ramtizo, salpicar. Pero en el asunto del bautismo, la palabra es bautismo o baptismo, que significa sumergir. El propio acto está diciendo eso, ¿no? Si tú le dices a tu hijo o tu hija, ve y sumerge estos trapos sucios en aquella agua jabonosa, sumérgelo. Y entonces el niño va y agarra el trapo y agarra un vaso y lo moja. Lo está sumergiendo. O bien agarra el trapo y mete sus manitas y le empieza a aventar gotitas de agua. ¿Lo está sumergiendo? No. Bautismo significa sumergir. El apóstol Pablo dijo que el bautismo es el símbolo de una tumba. Imagínense un muerto que lo lleven al panteón, que le pongan unos puñitos de tierra. Fue bautizado, o sea, sumergido, ¿no? ¿Verdad? O que le vacíen una pala de tierra encima. ¿Fue sumergido? No.
Cuando se sumerge en el hoyo, es la tumba. Se sumerge el cuerpo en el hoyo, es en la tumba. Y parece ser que no entienden a Dios. Y eso es una blasfemia, ¿sabes? Y es una blasfemia porque contradice a Dios. No está haciendo las cosas como Dios dice, sino como a ellos les da la gana. No están aceptando la orden de Dios. Tienen apariencia de piedad, pero su corazón está lejos de Dios. Por dentro son lobos rapaces, dice la Escritura. A esto hay que evitar. Así que podemos notar, pues, en estos aspectos, podemos notar, como dijo el apóstol Juan, la apostasía ya está con nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué dijo Juan eso? Porque el falso cristianismo ya había empezado a crecer y comenzó con Simón el mago, ese, ese sacerdote, sumo sacerdote de Samaria, que engañaba a los samaritanos con sus artes mágicas. Él se bautizó, pero no recibió el Espíritu Santo. Cuando Pedro vino a Samaria, porque había pasado Felipe predicando el Evangelio y los había bautizado, pero no había venido sobre ellos el Espíritu Santo. Cuando está él imponiendo manos en las personas se les notaba un cambio. Y entonces Simón el mago le dijo, véndeme de eso, para que cuando yo imponga las manos también pase lo mismo de eso. Entonces el apóstol Pedro le dio molesto y le dijo, en hiel de amargura veo que estás. Y le dijo una maldición. Dijo, por favor, que no me suceda esto. Y Simón el mago ya no anduvo más con ellos y empezó a crear su propio grupo de personas. Así que los imitadores siempre han existido desde los tiempos de Jesús, cuando envió a los 70 y regresaron. Hemos visto allá a unas personas que andan predicando, pero no vienen con nosotros, no están con nosotros. ¿Mm? ¿Qué? ¿Vamos y descendemos fuego del cielo para que sean consumidos? No. Y que no está con nosotros, desparrama, dijo Jesús. Entonces, la idea es que Jesús está diciendo aquí que si bien no están con nosotros, pero de alguna manera, en la mezcla de la verdad y la mentira, que es el espíritu de la falsedad, pues ellos van a desparramar ciertas verdades. Así como pongo de ejemplo esa parte, hay muchas cosas que parecen muy buenas y sentimentales, pero son blasfemias en contra de Cristo Jesús. Por sus frutos los conocerás, por el fruto del Espíritu los vas a conocer. Bien, entonces
vimos nosotros cómo Juan dice, prueben a los espíritus. Ahora, ¿cómo podemos probar los espíritus? Vayamos a 2 Corintios, al capítulo 10, del versículo 3 al 5. Dice así. Aquí está. Adelante. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Ay, hasta el 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Amén. Ahí está diciendo, ¿verdad? Que vamos a derribar todo argumento que se levanta en contra de la verdad. Yo soy el camino, soy la verdad, soy la vida. Que se levanta en contra de Cristo Jesús. Por eso es importante conocer la enseñanza, la doctrina. Yo les hablaba del bautismo, pero ¿cuál es el bautismo bíblico? Pedro nos enseña en el Pentecostés el primer bautismo en el nombre de Jesucristo, porque toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra, dice Jesús. Él representa al Padre, al Espíritu Santo, y él mismo es el Hijo. Por eso los 3 títulos están en Cristo Jesús, como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Están en Cristo Jesús. Y él tiene la autoridad, porque él dice, yo he venido a dar vida y dar vida en abundancia, dice Jesús. Juan escribe en San Juan capítulo 1, versículo 3, dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz que alumbraba a los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra él. ¿Verdad? Entonces, ¿qué quiere decir ese versículo? Que Jesús es la vida. A él se le ha autorizado para darnos vida, para darnos de su espíritu. Por eso él dice, el Padre y yo vendremos a vivir en ti. El Padre y yo vendremos a vivir en ti. ¿Cómo va a vivir en mí? Pues a través de su Santo Espíritu, a través de conectarnos con él, con ellos, en su Santo Espíritu. Por esto es que debemos de tener cuidado con las prácticas de las demás personas, porque pueden contaminar sus ágapes, dice el apóstol Pablo. Estos son los que entran en las congregaciones y contaminan sus ágapes, contaminan su amor a Cristo Jesús. Dice ahí, a ver, ¿que acaso no tienen casa ustedes? Porque cuando se hace la fiesta, todos vienen, comen. ¿Acaso no tienen comida en sus casas? ¿Acaso no tienen bebida en sus casas? Porque aquí vienen a comer y vienen a beber y se emborrachan y hacen comilona. Y esos borrachos y esos comilones afectan sus ágapes, afectan sus amores, dice la escritura, ¿no? Afecta su amor a Dios. Por eso, cada quien coma en su casa y beba en su casa,
Pero aquí venimos a compartir, no hartarnos. El apóstol Pablo les estaba hablando esto porque en la fiesta tenía que haber moderación. En la fiesta tenía que haber moderación. No era el vino para embriagarse, sino para acompañar el alimento, ¿verdad? Así que, mm, así que ellos les llama la atención el apóstol Pablo precisamente por esa actitud. Justo lo que dice el proverbio. Cuando vayas a la mesa del rey, detente, pon cuchillo a tu garganta, un cuchillo a tu garganta. No vaya a ser que el rey piense que tú vas por causa de la comida, dice el proverbio, ¿no? Por eso, cuando viene la fiesta, es una fiesta de moderación, para estar placentero, no es para emborracharse ni para exagerar en la comida, practicar la gula, ¿no? No, no es eso. Así que entendemos lo que la palabra dice, moderación. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? ¿Cuál es nuestra actitud? Por eso cuando uno va a una fiesta, si es posible es haber comido algo para no exagerar en cuestiones de comer o del beber. La apostasía ya está aquí, pero ¿cómo probamos a los espíritus? La única forma de probar a los espíritus es conocer la palabra de Dios, conocer lo que Cristo Jesús nos habla. ¿Por qué? Porque llevamos cautivo el pensamiento a los pies, a la base estructural de qué, de su enseñanza, para ver si esto está de acuerdo con lo que Jesús dice o no. Si no está de acuerdo, como dice Isaías, si a la ley y al testimonio no se hiciere conforme esto, es que aún no les ha amanecido. Si a la ley y al testimonio, y si no se hiciere conforme esto, es que aún no les ha amanecido. Entonces, ¿qué tenemos que predicar? Con el ejemplo, a la ley y al testimonio. Tenemos que predicar con el ejemplo cada día. No pedirle a las personas que cambien sus posturas, sino predicarles con nuestros actos, con sencillez de corazón. Así que de esta manera nosotros vamos a hacer lo que Jesús dice. Por sus frutos los conocerás. Los frutos de la palabra, los frutos de nuestros actos, nuestros comportamientos, nuestra forma de hablar, de pensar y actuar. Ese es el fruto, es el testimonio de nuestras vidas. Por eso dice, amémonos de corazón, no de lengua solamente. Oremos los unos por los otros. Tengámonos en cuenta delante de Dios.
Seamos agradecidos de manera constante. Bueno, continuamos. Sí, Víctor. Vamos a seguir con el siguiente subtema que dice así. Nunca los conocí. Todo el que me dice, Señor, Señor, entrará. No, estoy mal. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces yo les declararé, nunca los conocí. Apartarse de mí, hacedores de maldad. Ahí termina. Aquí está, ¿verdad? Es como la conclusión de lo que él acaba de hablar, porque aquí él está enmarcando lo que luego Santiago nos refuerza. Una fe sin hechos es una fe muerta. ¿Qué caso tiene, verdad? Decirle a alguien que tiene hambre, anda, ve y come. O a alguien que le falta vestido y le dice, anda, ve, vístete. Si ustedes tienen las cosas que ellos necesitan, pues hay que dárselas, hay que dárselas. Y él, el Padre Eterno, te va a recompensar. No esperamos que las personas regresen ningún favor. Y es mejor no tener ninguna lista de favores con nadie, ni murmurar acerca de eso. Porque es muy común que cuando alguien se enoja por determinada situación que la otra persona quiere o necesita y la otra persona no se lo quiere dar o no se lo puede dar por cualquier cosa, entonces empieza a hablar la otra persona, yo que siempre estoy, que te ayudo y que hago esto por ti, aquello y lo otro, etcétera, y saca una lista de esos hechos, saca una lista, pero esa no es la actitud que Dios quiere. La actitud que Dios quiere es que nosotros recibamos el agravio, que no le respondamos al agravio. Por eso es importante muchas veces aclarar, esto te lo regalo, es un regalo, o una invitación es un regalo, te estoy invitando un regalo. Yo te invito a comer, o sea, quiero regalarte alimento porque quiero platicar contigo, por lo que tú quieras, pero es un regalo. Y los regalos no se condicionan. A un regalo, en un regalo no hay condiciones. Te voy a dar esto, pero no. Entonces no me lo estás dando. Me estás poniendo una condición. Estás tratando de llegar a un convenio conmigo en referencia a una situación. Si te portas bien, te voy a regalar esto. No, eso ya no es un premio, no es un regalo, es, es una condición
yo me comporto bien para que tú me pagues lo que dices. Eso no es un regalo. Cuando hay una condición, no es regalo. Un regalo es incondicional. Mira, te compré esto, ahí está, mira. Y ya, y olvídate de eso, olvídate de eso. Entonces, nuestra manera de ver las cosas a veces no es la adecuada. Y por eso el corazón se resiente, porque no sabemos dar. Porque de alguna manera u otra se está esperando una respuesta positiva por el regalo que hemos hecho. Y el proverbio lo dice, que el cohecho quebranta el corazón del hombre. Hay personas que van a las oficinas y llevan a las secretarias dulces, chocolates, o les envían flores. ¿Por qué? Porque quieren tener una influencia, porque quieren cierta información, porque quieren estar bien con esa persona para recibir lo que ellos necesitan. Y cuando la secretaria se corrompe con los regalos, le hace preferencias a esa persona, eso es un negocio que parece moralmente bien, pero no es así, porque no se está haciendo bajo la condición del dar, sino la condición de obtener. Te doy para que me des. Por eso en las oficinas de gobierno se dice que no, que los servidores no reciban regalos. Y en algunas partes hay los regalos que pueden recibir están limitados a un precio, no más de. ¿Por qué? Porque las condiciones de cohecho corrompen el corazón del hombre. Así que nuestro hablar sea sí o no, que seamos claros en lo que decimos, que no estamos nosotros ah, tratando de sobornar a ninguna persona, ni tampoco permitimos el soborno en nuestras vidas. Como le dije a, a mi amigo en la ciudad de Tijuana, si tú piensas que obsequiándome lo que me has obsequiado, voy a hacer algo por ti extra, no, amigo. Yo voy a seguir hablándote igual, de la misma forma. Tus joyas, como tu alimento, no corrompen mi corazón, no rompen con mi amistad sincera. Yo seguiré siendo el mismo. ¿Por qué? Precisamente porque el dinero, no puedo permitir que el dinero corrompa mi vida y que yo
trate de buscar el dinero de las personas y no sus corazones. Y cambiar, es decir, darle preferencias a las personas por cuestiones de dinero, no. Por eso tenemos que lograr tener una fraternidad genuina, amorosa. Se agradecen todas las cosas y Dios es el mediador de todo. Tenemos un Dios y un Señor, Jesucristo, mediador de todo. Por eso debemos de andar en la luz, conociendo la enseñanza de Dios para practicar la verdad en nuestras vidas y poder desarrollar una actitud genuina de amor, porque en esto conocerán que ustedes son mis hijos, en que se amen los unos a los otros, en que se hospeden sin murmuraciones, sin murmuraciones. Como alguien dijo, estuvo X en la casa. No, y pues se comió bien sus camaroncitos, se comió bien su cervecita, se tomó bien su cervecita y todo eso, ¿no? Mm, sin murmuraciones. ¿Por qué decía eso en la persona? Bueno, porque a quien había invitado era una eminencia social, era el obispo. Imagínate tú el obispo. Entonces, pues, mm, ¿qué es lo que quería? Presumir, es lo que quería. No quería contarnos otra cosa más que a presumir, como decir, mira las amistades que yo tengo. ¿Por qué? ¿Por qué el ser humano es así? Bueno, por su carencia de amor personal, por la falta de un concepto claro de sí mismo. Pero Dios nos reconviene y nos dice que no seamos de esa manera. Vayamos al siguiente versículo. Muy bien. El siguiente dice así. Se llama el subtema Los dos cimientos y dice, ok, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundado en la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. Y cuando Jesús terminó estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Amén. Ahí termina. Amén. Aquí sigue hablando del carácter. La roca es Cristo Jesús. La casa es nuestro ser.
nuestro carácter. Y esto nos lleva directamente a Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 10 en adelante. Veamos lo que nos dice Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 10 en adelante. Sí, dice, dice así. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Amén. Sí, sígale por favor. Claro. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno sea el fuego la probará. Correcto. Aquí podemos ver que Pablo dice que es un perito arquitecto y que ha puesto el fundamento, la roca, los cimientos, la roca, y que la roca es Cristo Jesús, es la base de nuestra fe, Cristo Jesús. Ahora veamos cómo sobreedificamos, porque otros van a venir a edificar a nuestras vidas. Por ejemplo, aquí hablamos de la palabra y estamos edificando a algunas personas con esta palabra, pero cada uno de ustedes tiene que ver cómo sobreedifica. Esto significa cómo vas a tomar estas palabras y cómo las vas a hacer carne en tu vida, cómo se van a formar estos pensamientos en actitudes en tu vida. Y aquí dice, si, si ponemos sobre la roca oro, plata, joyas preciosas, ¿qué significa? Oro, fidelidad, plata, sabiduría, piedras preciosas, el fruto, la corona que Dios nos da por estar trabajando con nuestro carácter. Viene el fuego y la prueba, y como es oro, como es plata y como son piedras preciosas, pues no se corrompen. Ellos permanecen igual, intactos. Pero si una persona sobreedifica con heno, madera y hojarasca, pues obvio viene el viento y se quema. Perdón, viene el fuego y se quema. Y entonces todo se echa abajo. Jesús hablaba acerca de los dos fundamentos. Aquí a la diferencia de Pablo, Pablo habla de los cristianos y Jesús no. Jesús está hablando, aquí hay una diferencia entre los dos fundamentos. Está hablando del fundamento, que es la roca, que son aquellos que viven en Cristo, y los fundamentos en la arena, que son aquellos que no conocen a Dios, que pueden hablar acerca de Dios, pero no conocen a Dios ni Dios está en sus corazones. Y edifican su casa, su carácter, en ideas de la sociedad, en ideas de mis derechos dentro de este mundo.
en las leyes de esta sociedad. El apóstol Pablo nos dice, no se conformen a los instrumentos de esta sociedad, sino transformen sus pensamientos. El Salmo 1, en el versículo 1, nos dice, bendito es el hombre que no anduvo en caminos de malos, ni en sillas de pecadores se ha sentado, ni en sillas de escarnecedores se ha sentado. Escarnecedores, burladores. Entonces, él está diciendo que bendito es la persona que no anda con personas burlescas, que no son parte de una sociedad corrompida de corazón, que de alguna forma ellos hacen una diferencia en sus comportamientos, porque no vivimos de acuerdo a la carne, sino que andamos conforme al Espíritu de Dios. Y si andamos conforme al Espíritu de Dios, naturalmente que se va a conocer por nuestros frutos. Pero acá Pablo está hablando de que ambos tienen el fundamento, los rudimentos doctrinales, tanto el que es fiel, el que es sabio, y ha logrado la corona de la vida, como aquel que por su débil fe, aunque considera y cree los fundamentos de Jesucristo, no puede vivir de acuerdo a ellos y es débil en carácter. La diferencia del mensaje de Pablo y del Señor Jesús está en el resultado. Vamos a seguir leyendo los versículos para que veamos el resultado. Sigo con el Sermón del Monte, No, con Corintios con Corintios. Ah, ok. Con, ¿Era Corintios qué, Víctor, me recuerda? 3:10. ¿Primera o segunda de Corintios? Es primera de Corintios Primera de 3:10. Corintios 3:10. Muy bien. Dice así. Primera de Corintios 3:10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está, pues, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Ahora sí, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Ok, aquí está diciendo, ¿verdad? Que los dos van a ser salvos. El que está haciendo las cosas bien, que va a recibir una recompensa por su carácter, por su fidelidad, por su comprensión de la palabra, y el otro que no puede pasar las pruebas, que siempre se quema porque es débil. Este, aunque será salvo, dice la escritura, aunque será salvo, pero tendrá que pasar por diversas pruebas. O sea, él va a sufrir grandes pérdidas porque no va a tener una
una acción prominente en el reino de Dios. Pero aunque no vais a tener una acción prominente en el reino de Dios, va a estar dentro del reino de Dios, pero va a tener que sufrir mucho por su debilidad. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí, que si no se sujeta a lo que el Señor Jesucristo dice, entonces va a sufrir mucho, de manera constante. Pero si permanece en la fe, va a ser salvo. Es lo que dice aquí la palabra del Señor. Como pueden ver, son dos fundamentos diferentes. El apóstol Pablo habla de la cristiandad, de dos tipos de cristiano, uno débil, otro fuerte. Y también Jesús habla del cristiano, del que está sujeto a la roca, el que cree en Cristo Jesús y los que no creen en Cristo Jesús. ¿Quiénes no creían en Jesús a pesar de entender que era verdad lo que él hablaba? Los religiosos de su época estaban endurecidos en sus corazones. Ellos estaban poniendo su cimiento en la arena, es decir, su cimiento era la arena, porque no estaban tomándose de la roca. Es la expresión de Jesús. Aquí podemos notar, ¿verdad?, que todas las enseñanzas que Cristo Jesús nos ha venido enseñando desde el capítulo 5, 6 y el 7 son el famoso Sermón del Monte. Y la gente lo admiraba. ¿Por qué? Porque no enseñaba como los judíos, o vaya, como aquellos que estaban sujetos a la ley, sino como quien tiene autoridad. ¿Qué es lo que hacía sentir eso a la gente? Que Jesucristo, había autoridad en Cristo Jesús. Porque, ¿qué es lo que le daba la autoridad a Jesús? El Espíritu de Dios, sí, pero su obediencia al Padre es lo que le daba autoridad. La gente no podía escucharle una mentira. La gente no podía escucharle o escuchar de él que había robado. Que lo calumniaron, sí, es un borracho y es un comelón. Y Jesús mismo lo expresa. Primero vino Juan, que no tomaba vino y comía chapulines y miel. Y dijeron de él que estaba loco. Ahora viene el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen de él que es un borracho y un comilón. O sea, pero ¿quién se lo comprobó? Eso dijeron, lo calumniaron, pero ¿quién se lo comprobó? Aún en el juicio, donde le pusieron juicio a él, nunca lo acusaron de eso. Nunca lo acusaron de ser borracho, porque era una mentira. No le pudieron comprobar qué mandamiento había quebrantado Jesús. Tuvieron que buscar falsos testimonios para sacrificarlo. Su autoridad estaba en la obediencia al Padre, en la sujeción al Padre. Lo que yo escucho de mi Padre, esto es lo que hago. Lo que veo hacer de mi Padre, esto es lo que hago. No, yo no vengo por mí mismo, sino el Padre me ha enviado. Jesús
Nunca se autojudicó ser Dios. Dijo, yo soy el Hijo de Dios. Cuando iban a tirarle con piedras, y dice, bueno, ¿y ahora por qué buena obra me vas a apedrear? Dijeron, los religiosos dijeron, no, si por buena obra no te apedreamos, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. No, Jesús no dijo eso. Yo soy Dios. Él dijo, yo soy hijo de Dios. Ahora, ¿acaso no han escuchado? Dijo Jesús. ¿No han escuchado que Dios dice, ustedes son como dioses? Como dioses. Claro, lo dijo David. Entonces, podemos entender que Jesucristo, su autoridad venía desde lo alto. Él no se adjudicó la autoridad y lo vamos a corroborar en el capítulo 28, versículo 17 de Mateo. Vayamos al capítulo 28, versículo 17. Muy bien. 28:17 dice así. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Eso dice el Sígueme. 10. Ajá. Y Sígueme. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Amén. Toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. ¿Quién le dio la autoridad a Jesús? Él no dijo, tengo toda autoridad, ¿no? Dice, toda autoridad me ha sido dada. ¿Quién le dio la autoridad a Jesús? El Padre le dio autoridad. El Padre le dio autoridad al Señor Jesús. Vayamos a San Juan capítulo 17. Muy bien, San Juan 17, primer versículo. No, el versículo 3. Perfecto, dice así. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Ahí está. Jesús está diciendo, esta es la vida, lo que significa la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre eterno, y a tu Hijo Jesucristo, a quien tú has enviado, a tu siervo Jesús, a quien tú has enviado. Jesús siempre, él dijo, yo he sido enviado por el Padre, pero nunca dijo él, yo soy Dios. Nunca suplantó a Dios, ni intentó suplantar al Padre. Siempre le ha respetado y lo ha reconocido como la autoridad máxima en su vida. Por eso la obediencia al Padre, si ustedes recuerdan, ahí donde dice, apártense de mí, hacedores de maldad, yo no los conozco, porque, porque ustedes no hacen la obra de mi Padre. Pero en Lucas lo dice de esa manera. Aquí en Mateo, ¿no? Acuérdense que son evangelios sinópticos, ¿verdad? Aquí el apóstol, digo, Mateo, escribe de una forma y Lucas escribe de otra forma. Algunas veces los detalles son, ¿verdad? Bueno, ok. Muy bien. Bueno, pues hasta aquí vamos a llegar
con nuestro análisis de hoy de mm, el Sermón del Monte. Marla, Perfecto, muy bien, Víctor. Aquí nos detenemos entonces. ujú, bueno, entonces vamos a continuar con la sección que sigue, donde ustedes van a compartir su experiencia, fortaleza y esperanza. Si tienen alguna duda, alguna pregunta que hacer, pues háganla con libertad, sea de este tema o de cualquier otro. Y por aquí veremos cómo podemos encontrar una respuesta para sus preguntas. Em, bueno, entonces vamos a cerrar aquí la grabación